Es el equivalente a ya compré y vendí en cada uno de los años desde que saqué el crédito hipotecario o desde que adquirí la propiedad. Aquí considera todo menos el impuesto sobre la renta por vender, suponiendo que puedes exentar impuestos porque viviste ahí. Y este caso es de alguien que vivió el inmueble, es decir, no lo rentó, sino que ahí estuvo viviendo. Vic, es que los gastos de la propiedad ya los consideré. El mantenimiento preventivo y correctivo del mueble también ya lo consideré. El predial, ya. De la propiedad ya está todo. La plusvalía, ya. Los gastos de escritura, también. La comisión por venta, también ya está. La inflación, también. La inflación del enganche que pusiste junto con el gasto de apertura, ya sea para la escritura o por la apertura de crédito, como la inflación de cada uno de los pagos que fuiste haciendo, porque no es lo mismo pagar en enero del 2015 que en enero del 2018. Nada más que ojo, esto está considerado con una plusvalía estándar de 7% promedio, pero no es 7% cada año, sino que fue el primero con el 10% porque era una preventa, luego el siguiente año 9%, luego 8%, luego así, y nos fuimos bajando hasta el 6% y ahí nos estancamos. Porque cualquier persona que te diga que vas a tener un 10% de plusvalía de aquí a 15 años es porque está siendo o muy optimista o muy ingenuo, porque realmente es muy difícil tener una plusvalía sostenida del 10% anual todos los años por un largo periodo. Pero bueno, como puedes ver, conforme pasa el tiempo va incrementando el rendimiento. Esto no siempre sucede así con todos los inmuebles y esto es un poco lo complejo. Cada persona es un caso distinto. Aunque tú y yo compremos la misma propiedad, el cómo la compramos y nuestra situación particular, contexto, va a variar muchísimo estos números. Esto, por ejemplo, fue dando el enganche total del 50% del inmueble. ¿Qué sucede cuando da más? Ahorita vamos a ese punto. Total, que hay casos en los que inclusive es negativo o de plano va decreciendo conforme pasa el tiempo, así que es solamente un ejemplo muy particular y puntual. El rendimiento final para el año 10 es del 73% prácticamente. Si lo dividimos en la cantidad de años que pasaron desde que invertí, ojo que son 10 años desde que te entregaron, pero fue un año en preventa, 6.08%. Pero alto ahí, joven Padawan, porque esto ya considera inflación. Los casos anteriores como CETES o la bolsa no consideraban la inflación y no podemos hacer un ejercicio tan burdo como simplemente descontar de ese 13% o 7% una inflación promedio porque no funciona así, pero vamos a hacerlo solo para hacerlo más práctico. Según INEGI, la inflación de octubre del 2015 al octubre del 2025, ¿por qué octubre y no noviembre, Víctor? Porque todavía no está la de noviembre del 2025, pero bueno, según esto fue el 60.6% acumulado, que si lo dividiéramos o prorrateamos entre los 10 años sería el 6%. Así que en el caso de CETES, después de la inflación, 1.5%. Está bien porque se supone que para lo cual está hecho es para proteger tu dinero de la inflación. Entonces no nada más lo protegió, sino que te dio un poquitín más. La bolsa, 13.7% menos la inflación, 7%. Aquí podemos decir que duplicó realmente la inflación o un poquito más. Y pues bueno, ya habíamos visto que en el caso de esa propiedad muy particular, con esa persona y contexto muy particular, 6% ya después de la inflación. Pero como siempre te lo a ti en los comentarios, me interesa saber qué opinas. ¿Qué preferirías, poner tu dinero a trabajar en CETES o en la bolsa o protegerlo adquiriendo la propiedad en la que vas a vivir y después vendiéndolo?